Lo que voy a contarte ahora contradice todo lo que enseñé en la universidad durante 35 años. Y si estás viendo esto porque te duele el pecho de tanto extrañar a alguien, necesito que me prestes toda tu atención, porque lo que descubrí cuando mi corazón dejó de latir no fue oscuridad, fue una ubicación exacta. No están lejos, no se han ido a un cielo inalcanzable detrás de las nubes, ni están durmiendo una siesta eterna esperando un juicio final. Están aquí, vibrando a una velocidad que tus ojos biológicos no pueden captar, pero que tu conciencia reconoce perfectamente. Soy el Dr. Eduardo Castillejo, tengo 59 años y he dedicado mi vida entera al estudio del cerebro humano, a diseccionar la masa gris, buscando dónde se esconde el yo, dónde se fabrica la conciencia, convencido de que somos simplemente una máquina biológica sofisticada que se apaga cuando se corta el cable. Qué equivocado estaba y qué arrogante fui al pensar que el bisturí y el escáner podían explicar el misterio de la existencia, hasta que me tocó a mí convertirme en el paciente, en el cadáver y en el viajero. Suscríbete al canal si quieres entender por qué la muerte no es un final, sino un cambio de frecuencia. Y si necesitas saber con certeza científica dónde están aquellos a los que amas. Todo ocurrió un martes de noviembre, un día gris y lluvioso en Madrid, de esos que calan los huesos y ponen el tráfico imposible. Yo estaba en el momento cumbre de mi carrera, invitado como ponente principal en un simposio internacional de neurología. Recuerdo perfectamente el olor a café rancio del auditorio, el zumbido del aire acondicionado y esa luz artificial blanca, casi clínica, que bañaba el atril desde donde yo hablaba. Estaba explicando, con esa seguridad pasmosa que nos da el ego académico, cómo las sinapsis neuronales crean la ilusión de la personalidad, cómo el amor, el miedo y la memoria no son más que tormentas eléctricas en un tejido húmedo. Cuando el cerebro muere, dije, levantando el dedo índice para enfatizar mi punto, la persona deja de existir porque el hardware se rompe. La ironía del destino tiene un sentido del humor negrísimo, porque justo en el instante en que pronuncié la palabra rompe, sentí como si un cinturón de acero al rojo vivo me apretara el tórax con una violencia inaudita, aplastándome las costillas contra la columna vertebral. No fue un dolor progresivo, fue un hachazo, un colapso absoluto del sistema. El micrófono se me resbaló de las manos y el sonido del golpe contra el suelo resonó como un disparo, aunque para mí ya sonaba lejano, como si estuviera bajo el agua. Intenté tomar aire, pero mis pulmones parecían haberse convertido en piedra, y vi las caras de la primera fila transformarse del interés al horror en una fracción de segundo. Mis rodillas cedieron, no porque quisiera caer, sino porque la orden de mantenerse en pie ya no llegaba a mis piernas, y me desplomé sobre la tarima de madera, sintiendo el frío del suelo en la mejilla, un frío que contrastaba brutalmente con el fuego que me quemaba el brazo izquierdo y la mandíbula. Lo lógico, lo que yo esperaba como médico, era la inconsciencia inmediata, el fundido a negro, la nada absoluta que había predicado en mis clases. Pero aquí es donde la ciencia materialista empieza a hacer aguas y donde mi experiencia real comenzó a reescribir mis libros de texto. No hubo negro, no hubo silencio. De repente, el dolor, que segundos antes era insoportable, desapareció por completo. Se esfumó como si alguien hubiera girado un interruptor y me encontré de pie, observando la escena desde una perspectiva imposible. Estaba flotando a unos 3 metros de altura
justo encima de la gran lámpara central del auditorio, mirando hacia abajo con una curiosidad clínica totalmente desprovista de miedo. Allí abajo, en el escenario, había un cuerpo tendido en una postura antinatural, con la camisa abierta y la corbata azul torcida. Un grupo de colegas se arremolinaba alrededor, gritando órdenes, pidiendo un desfibrilador, iniciando las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Me tomó unos segundos, que parecieron horas por la densidad del tiempo en ese estado, reconocer que ese muñeco de carne pálida era yo. Pobre hombre, pensé con una compasión distante, como si estuviera viendo un documental sobre otra persona. Veía al doctor Martínez, un viejo rival académico, sudando la gota gorda mientras me comprimía el pecho con fuerza rítmica. Podía escuchar el crujido de mis propias costillas rompiéndose bajo la presión de sus manos, pero yo no sentía nada, absolutamente nada físico. Lo fascinante no era solo que pudiera ver mi cuerpo desde fuera. Eso ya lo había leído en cientos de reportes que yo mismo había desestimado como alucinaciones por hipoxia cerebral. Lo verdaderamente impactante era la claridad de mi mente. No estaba confuso, no estaba mareado, estaba más lúcido que en toda mi vida. Mis pensamientos no tenían la fricción del cansancio ni la niebla de la edad. Era conciencia pura, afilada como un diamante. Desde mi posición elevada podía ver cosas que eran físicamente imposibles de ver. No solo veía el escenario, veía lo que pasaba detrás de las cortinas. Veía a los técnicos de sonido corriendo asustados. Veía incluso a través de las paredes del auditorio, hacia la calle, donde una ambulancia se abría paso entre el tráfico con las sirenas aullando. Pero no era una visión de ojos, no estaba usando retinas ni nervios ópticos, era una percepción esférica, omnisciente, captaba todo simultáneamente en 360 grados, y no solo la materia física, sino también las emociones de la gente. Podía ver el miedo del doctor Martínez como una especie de neblina grisácea que le salía de los hombros. Podía sentir la angustia colectiva del público como una vibración pesada y pegajosa que llenaba la sala. Esto no es una alucinación, me dije a mí mismo con mi mente de científico, intentando analizar la situación. Si mi cerebro está ahí abajo, sin oxígeno, colapsando, ¿con qué estoy pensando ahora mismo? ¿Dónde se está procesando esta información? Esa pregunta fue la llave que abrió la siguiente puerta. Al comprender que yo no era el cuerpo, que el doctor Eduardo Castillejo era solo un personaje que había interpretado durante 59 años y que ahora yacía inerte en el suelo, sentí una liberación indescriptible. Fue como quitarse un abrigo de plomo que llevas puesto desde que naciste y que no sabías que pesaba tanto hasta que te lo quitas. La gravedad ya no existía para mí, el tiempo lineal tampoco. El ahora se expandió hasta volverse infinito. Entonces el escenario del auditorio empezó a desdibujarse. No es que desapareciera, es que dejó de ser relevante, como cuando enfocas la vista en un punto lejano y lo cercano se vuelve borroso. Empecé a percibir otra capa de realidad que siempre había estado ahí, superpuesta a la física, pero invisible para mis sentidos biológicos. Imagina que estás en una habitación oscura y de repente encienden una luz ultravioleta y ves cosas escritas en las paredes que antes no veías. Así fue. El aire a mi alrededor comenzó a brillar, no con luz reflejada, sino con luz propia, una estructura geométrica, una especie de red finísima y dorada que conectaba todo con todo. Entendí, no con palabras, sino con una descarga de información directa que estaba entrando en lo que muchas tradiciones
llaman la dimensión astral, pero que yo en mi lenguaje preferiría llamar el plano de frecuencia base. Todo en el universo es vibración, eso lo dice la física cuántica, pero vivirlo es otra cosa. Mi conciencia comenzó a vibrar más rápido, a elevarse, no en dirección hacia el techo, sino hacia adentro, hacia una dimensión de mayor sutilidad. El ruido de los gritos y la sirena de la ambulancia se fue apagando, sustituido por un sonido nuevo, un zumbido armónico, muy agradable, parecido al sonido que hacen las copas de cristal cuando pasas el dedo húmedo por el borde, pero multiplicado por 1000, una música que no se escuchaba con los oídos, sino que resonaba en el centro de mi ser. En ese tránsito, miré una última vez hacia mi cuerpo. Vi cómo llegaban los paramédicos, vi cómo me colocaban las palas del desfibrilador, vi el arco voltaico sacudir mi torso y sentí un tirón, una especie de elástico invisible que me conectaba al plexo solar de ese cadáver y que tiraba de mí intentando devolverme. «No», pensé con firmeza, «no quiero volver ahí, eso es una jaula, esto es la libertad». Y al formular ese pensamiento, al rechazar la vuelta, el elástico se aflojó. Mi conciencia dio un salto cuántico. El hospital, Madrid, el mundo físico se plegaron sobre sí mismos como una hoja de papel que se arruga y desaparecieron. Me encontré en un entorno que no era la nada, ni mucho menos. Era un paisaje, pero no un paisaje terrestre. No había suelo bajo mis pies, aunque yo sentía que tenía una forma, un cuerpo de energía, luminoso y ligero. Estaba en un lugar que parecía hecho de luz líquida, con colores que no existen en el espectro visible humano. Había un tono entre el violeta y el dorado que me transmitía una paz absoluta, una sensación de hogar que nunca había sentido en mi casa de la tierra. Y aquí es donde quiero que entiendas algo crucial sobre dónde están tus muertos. No es un lugar geográfico, es un estado de conciencia. Al soltar el lastre del cuerpo físico, mi vibración se ajustó automáticamente a este entorno, como una radio que sintoniza la emisora correcta. No estaba solo. Al principio no veía a nadie, pero sentía presencias. Era como entrar en una sala llena de gente con los ojos vendados. Sabes que están ahí, sientes su calor, su atención, su amor. Empecé a notar que el espacio a mi alrededor respondía a mis pensamientos. Si pensaba en calma, el entorno se volvía azulado y sereno. Si tenía una duda, surgía una claridad dorada. Entendí que en esta dimensión astral la mente crea la realidad de forma instantánea. No hay demora entre el pensamiento y la manifestación. Y entonces, entre esas luces y formas cambiantes, empecé a distinguir siluetas. No eran fantasmas con sábanas, eran concentraciones de luz con identidad. La primera figura que se definió ante mí no caminaba, se deslizaba, o mejor dicho, se proyectaba hacia mí. A medida que se acercaba, la luz tomaba rasgos familiares, rasgos que mi memoria emocional tenía grabados a fuego, aunque mi cerebro racional intentara negarlos. Era una mujer. No la veía con la edad con la que murió, consumida por el cáncer en una cama de hospital hacía 10 años. La veía en su plenitud, radiante, con una sonrisa que no solo se veía, sino que se sentía como un abrazo cálido en mitad del invierno. Era mi esposa, Elena. Pero no era la Elena de mis recuerdos, estática y bidimensional. Era una Elena viva, más viva que nunca, vibrante, potente. Lo que sentí en ese momento desintegró cualquier resto de escepticismo que pudiera quedarme. No hubo palabras, no hubo un «Hola, Eduardo». Hubo una transmisión de pensamiento directa, telepática.
ella me miró a los ojos, o a lo que fueran mis ojos en ese estado, y me envió un paquete de información completo, un concepto esférico que contenía todo lo que ella sentía. Bienvenido, amor. Has tardado tanto en entenderlo, pero ya estás aquí. Mira lo que somos en realidad. Y al recibir ese mensaje, sentí una explosión de amor incondicional que casi me desintegra. No era el amor humano, lleno de apegos y necesidades. Era un amor que te valida, que te dice que tu existencia es necesaria y perfecta. Quiero que te detengas un segundo y pienses en la persona que has perdido. Imagina que no está en una tumba fría ni en una foto en tu estantería. Imagina que está ahora mismo en este estado que te describo, pletórica, consciente, intentando comunicarse contigo, pero no a través de palabras, sino a través de esa frecuencia de amor que a veces sientes de la nada y que tu mente descarta. Elena se acercó más y extendió lo que parecía una mano de luz hacia mí. Al tocarme, no sentí piel, sentí una fusión. Por un instante, yo fui ella y ella fue yo. Comprendí todo lo que ella había vivido desde su muerte. Vi que había estado a mi lado en mis momentos de soledad. Vi que me había susurrado ideas que yo creía que eran mías. ¿Esto es el cielo?, pregunté mentalmente. Y su respuesta fue una risa que sonó como campanillas de cristal en mi interior. No, Eduardo, esto no es el destino final. Esto es solo el vestíbulo. Es la dimensión donde nos quitamos el traje y recordamos quiénes somos antes de seguir avanzando. Pero tienes que ver algo más. Tienes que ver dónde se agrupan las conciencias. Tienes que ver la ciudad de cristal. Me señaló hacia un horizonte que no era una línea recta, sino una curva de luz pulsante. Lo que vi a continuación desafía toda lógica terrestre. A lo lejos se alzaban estructuras que parecían construidas con matemáticas puras y luz solidificada, torres que no subían hacia arriba, sino que se expandían en todas direcciones. Era una colmena de conciencias, un lugar de aprendizaje y descanso. Elena me guió y mientras avanzábamos, la sensación de individualidad empezó a cambiar. Ya no me sentía solo como Eduardo el neurólogo, me sentía parte de un tejido inmenso y entonces vi a más gente. Vi a mi padre, que había muerto cuando yo era un niño, lo vi conversando, no con palabras, sino intercambiando geometrías de luz con otros seres. No había juicio, no había un Dios barbudo en un trono señalando mis pecados. Había una revisión, sí, pero era una autorrevisión. Empecé a ver escenas de mi vida flotando a mi alrededor como pantallas holográficas, pero no las veía desde mis ojos. Las veía desde los ojos de las personas con las que interactué. Vi una consulta con una paciente a la que traté con frialdad y prisa. Sentí su decepción, su miedo, su necesidad de un gesto humano que yo le negué. Me dolió, pero no era un dolor de castigo, era un dolor de aprendizaje, de comprender cómo mis acciones afectaban a la red total. Pero Elena me sacó de esa revisión suavemente. Eso vendrá después, me transmitió. Ahora necesitas ver el sistema, necesitas entender la estructura para que, si vuelves, puedas contarlo. ¿Volver?, pensé con horror. La sola idea de regresar a ese cuerpo pesado, dolorido y limitado me resultaba repulsiva. Yo quería quedarme allí, en esa paz, en esa comprensión total, junto a ella. ¿Por qué tendría que volver? Ella se puso seria, o la vibración de su luz cambió a una tonalidad más grave y solemne. Porque tu comprensión de la mente era incompleta, y el mundo necesita saber que la conciencia no nace en el cerebro, sino que el cerebro solo la filtra.
Tienes que ver cómo funciona el mecanismo de conexión. Me llevó hacia lo que parecía un borde, un límite en esa dimensión astral. Desde allí se podía mirar hacia abajo, hacia el mundo físico. Y lo que vi me dejó atónito. Vi el planeta Tierra, pero no como una esfera azul y blanca. Lo vi como una red oscura, rodeada de una niebla densa, pero atravesada por millones de hilos de luz que conectaban a las personas vivas con esta dimensión donde yo estaba. Cada persona en la Tierra tenía un hilo, un canal. Algunos eran gruesos y brillantes, otros eran finos y tenues. ¿Qué son esos hilos?, pregunté. Es la atención, me dijo Elena. Es el amor. Cuando alguien piensa en nosotros con amor, el canal se abre. Cuando alguien se hunde en la desesperación y cree que hemos desaparecido, el canal se estrecha, no porque nosotros nos vayamos, sino porque ellos cierran la puerta. Ahí entendí el gran error que cometemos en el duelo. Creemos que llorar y sufrir nos acerca al difunto, pero en realidad el dolor denso, el que niega la esperanza, crea una estática que dificulta la conexión. Ellos están ahí, al otro lado de una membrana finísima, gritándonos: «Estoy vivo», pero nosotros estamos tan ocupados mirando la tumba que no escuchamos la frecuencia. Fue una revelación técnica, casi física. La muerte no rompe el vínculo, solo cambia el modo de transmisión. De repente, una fuerza mayor, algo mucho más grande que Elena o que yo, empezó a tirar de mí hacia atrás, no hacia la tierra todavía, sino hacia una zona más profunda de esa dimensión astral, una zona de un blanco cegador. Elena se apartó un poco, sonriendo. «Tienes que ir allí», me dijo. «Tienes que ver el origen». Yo intenté agarrarme a ella, a su luz, pero la corriente era irresistible. Me sentí arrastrado hacia un vórtice de energía pura donde las formas ya no existían. Solo existía la esencia. Y mientras me precipitaba hacia ese núcleo, una pregunta resonó en mi conciencia con la fuerza de un trueno. Una pregunta que no era mía, sino que me la hacían a mí. ¿Has amado lo suficiente? Esa pregunta me desarmó. Yo había estudiado mucho, había publicado mucho, había acumulado prestigio, pero ¿había amado? En ese instante de verdad desnuda, me di cuenta de que mi vida había sido muy exitosa en lo profesional, pero tremendamente pobre en lo espiritual. Y justo antes de entrar en la luz blanca, vi algo que me heló la sangre, metafóricamente hablando. Vi mi cuerpo allá abajo, en el auditorio, y vi que el monitor cardíaco había dejado de pitar. La línea era plana. Los médicos se apartaban negando con la cabeza. Estaban declarando mi muerte clínica. Hora del deceso, 18:42, escuché decir a alguien. Y en ese momento supe que lo que iba a ver a continuación no era solo una visita turística al más allá. Me estaban mostrando el mapa completo porque me iban a dar una opción imposible que cambiaría mi destino para siempre. Lo que vi en el corazón de esa luz blanca no fue a Dios, ni a ángeles tocando arpas. Vi la estructura misma del tiempo y del espacio y vi a tus muertos, a todos ellos, no como recuerdos pasados, sino como arquitectos del presente. Vi cómo trabajan, cómo nos ayudan, cómo influyen en nuestras ideas. Y descubrí un secreto sobre la dimensión astral que casi nadie cuenta, un secreto sobre cómo se construyen nuestros sueños y por qué a veces te despiertas con la certeza absoluta de haber estado con ellos. Prepárate, porque lo que te voy a explicar ahora va a cambiar la forma en que te vas a dormir esta noche. Cuando entré en el núcleo, la luz se disipó y me encontré frente a una biblioteca infinita, pero no de libros, sino de vidas.
Y allí, esperándome, había alguien que yo no esperaba ver jamás. Alguien que tenía un mensaje urgente para ti y para mí. Un mensaje que explica por qué tú estás escuchando esto hoy. No era un familiar, no era un amigo de la infancia, ni un ancestro lejano. Era un niño de unos 12 años, con el pelo rapado y una mirada que mezclaba la inocencia más pura con una sabiduría antigua, casi intimidante. Me tomó unos segundos, en medio de aquel torbellino de luces que formaban la biblioteca infinita, reconocer quién era. Mi memoria clínica, esa base de datos fría y eficiente que yo tanto valoraba, me lanzó un nombre: Lucas. Lucas había sido mi paciente 3 años atrás. Un caso difícil, un glioblastoma agresivo que se llevó su vida en cuestión de meses. Recordé perfectamente el día de su muerte. Recordé haber firmado su certificado de defunción con la misma rutina con la que firmaba recetas. Recordé haber consolado a su madre con frases hechas sobre la inevitabilidad biológica y el descanso eterno. Y recordé, con una punzada de vergüenza, que en esta dimensión se sentía como una quemadura, que nunca llegué a mirarle realmente a los ojos. Para mí, Lucas había sido un cerebro defectuoso, un rompecabezas neurológico que no pude resolver, un fracaso técnico. Pero el Lucas que tenía enfrente ahora no era el niño pálido y consumido que yo vi en la morgue. Era una entidad de una potencia abrumadora. Su forma física era solo una proyección para que yo lo reconociera. Pero detrás de esa imagen de niño, percibí una magnitud de conciencia que me hizo sentir pequeño, como un estudiante de primero ante un catedrático universal. Lucas me sonrió, y en esa sonrisa no había rencor por mi frialdad pasada, solo una comprensión compasiva que me desarmó por completo. «Hola, doctor», me dijo, no con voz, sino resonando directamente en mi pecho. ¿Sigues buscando dónde está la mente en las resonancias magnéticas? Su humor era suave, cariñoso. «Lucas», intenté proyectar mi pensamiento, abrumado por la culpa. «Lo siento, no sabía, no entendía». «No hay nada que perdonar, Eduardo», me interrumpió él, y al decir mi nombre de pila, rompió la última barrera jerárquica que yo intentaba mantener. Hiciste lo que sabías hacer con las herramientas que tenías. Pero ahora estás aquí, en el archivo, y necesito que veas esto. Necesito que veas cómo trabajamos nosotros, los muertos, porque allá abajo tenéis una idea muy equivocada. Creéis que estamos descansando. Y no, doctor, aquí nadie duerme. Aquí construimos. Lucas hizo un gesto con su mano de luz hacia las estanterías inmateriales que nos rodeaban. Esferas de información flotaban por todas partes, pulsando con vidas enteras, y entonces el escenario cambió. La biblioteca se disolvió y nos encontramos flotando sobre una escena nocturna. Reconocí inmediatamente la ciudad de Madrid desde el aire, pero no era la Madrid física de asfalto y ladrillo, era la Madrid energética. Veía las casas como cajas transparentes y dentro de ellas las luces de las conciencias de las personas que dormían. «Mira allí», señaló Lucas hacia un apartamento en el barrio de Chamberí. Enfoqué mi atención y vi a una mujer joven durmiendo en su cama, agitada, dando vueltas. Su aura, el campo energético que la rodeaba, estaba gris, roto, lleno de picos de ansiedad. «Es mi madre», dijo Lucas con una ternura infinita. «Lleva 3 años pidiéndole a Dios que me la lleve con él o que le dé una señal. Está atrapada en el dolor. Cree que me he ido, que soy ceniza en una urna. Su dolor es tan denso que crea un muro a su alrededor. Intento acercarme, intento abrazarla,
pero su vibración es tan baja por la tristeza que rebotó. Es como intentar sintonizar FM en una radio de AM. Lo que vi a continuación me dejó paralizado. Vi cómo Lucas, o la conciencia que había sido Lucas, se acercaba a ella. No podía tocar su cuerpo físico, pero hizo algo fascinante. Entró en su sueño. Vi literalmente cómo la conciencia de Lucas se tejía con la actividad onírica de su madre. Fíjate bien, doctor, me instruyó Lucas. Esto es lo que llamamos arquitectura del sueño. Cuando vosotros dormís, vuestro filtro racional, ese cerebro que tú tanto estudiaste, baja la guardia. Las ondas cerebrales entran en delta y teta. Es la única ventana que tenemos para comunicarnos directamente sin que vuestro miedo nos bloquee. Vi cómo Lucas manipulaba el escenario del sueño de su madre. Creó un parque que yo sabía que ellos visitaban juntos. Creó una luz de atardecer perfecta y se proyectó a sí mismo, sano, feliz, riendo. En el sueño, la madre lo vio y corrió a abrazarlo. En el plano astral, vi cómo las dos conciencias se fusionaban en un estallido de luz dorada. Fue un intercambio de energía real. La madre, en su cama física, dejó de agitarse. Su respiración se calmó. Su aura gris empezó a llenarse de destellos rosas y dorados. Se estaba sanando. Ella se despertará mañana diciendo que ha tenido un sueño muy bonito, me explicó Lucas. Quizás su mente racional le diga que fue solo su imaginación, que es su deseo proyectado. Pero su alma sabe la verdad. Nos hemos tocado. Le he dado energía para seguir viviendo una semana más. Me giré hacia Lucas, atónito. ¿Hacéis esto con todos? Lo hacemos con todos los que nos dejan entrar, respondió. Pero hay un problema, Eduardo. La mayoría de la gente tiene tanto miedo a la muerte, o está tan medicada para no sentir el duelo, que bloquean la señal. Cierran la puerta del sueño. Por eso es vital que vuelvas. Tienes que explicarles cómo funciona la física del encuentro. Tienes que decirles que no busquen fantasmas en habitaciones oscuras, que nos busquen en la quietud de su propia conciencia justo antes de dormir. Tienes que enseñarles a poner la mesa para nosotros, poner la mesa. Esa frase resonó en mí. Significaba crear el espacio interior, la predisposición amorosa y sin miedo para el encuentro. Lucas me llevó entonces a otra sección de esa dimensión. Si antes estábamos en la zona de interacción, ahora entrábamos en la zona de planificación. Y esto, querido amigo que me escuchas, es lo que más te va a sorprender. Vi grupos de conciencias trabajando juntas. No había palabras, solo intercambio de patrones geométricos complejos. ¿Qué hacen?, pregunté. Están diseñando sincronicidades, contestó Lucas con naturalidad. ¿Sabes esa vez que pensaste en alguien y te llamó al segundo? ¿O ese libro que se cayó de la estantería justo en la página que necesitabas leer? ¿O ese retraso en el metro que te hizo conocer al amor de tu vida? Nada de eso es azar, doctor. El azar es el nombre que le ponéis a la ignorancia de las leyes superiores. Desde aquí, nosotros movemos los hilos sutiles para ayudaros a cumplir vuestro propósito. Me quedé mudo. Durante décadas yo había sido un determinista materialista. Creía en la causa y el efecto ciego. Y ahora estaba viendo la trastienda del universo, viendo cómo mis propios éxitos y casualidades habían sido orquestados, quizás por mi padre, quizás por Elena, para empujarme hacia donde tenía que estar. Me sentí, paradójicamente, manipulado y amado a la vez. No éramos títeres, pero tampoco estábamos solos en el caos. Éramos actores en una obra
donde el público también ayudaba a mover el decorado. Pero no hemos venido aquí solo para una clase de metafísica, dijo Lucas, y su tono se volvió grave de nuevo. Hemos venido al archivo porque tienes que ver tu propio registro. Tienes que entender por qué tu corazón estalló en ese escenario. No fue un fallo de las arterias, Eduardo. Fue un fallo del alma. Tu alma dijo, basta. Te estabas desviando tanto de tu plan original que tuvieron que desconectarte para reiniciarte. Lucas señaló una de las esferas de luz que flotaban en la biblioteca. Era mi esfera. Al tocarla, no vi una película, fui la película. Me vi a mí mismo con 7 años, diciendo que quería ser médico para curar el dolor de la gente. Sentí la pureza de esa intención infantil, brillante y clara. Y luego vi cómo esa luz se iba oscureciendo capa a capa. La facultad de medicina, la competitividad, el deseo de reconocimiento, los premios, las publicaciones. Vi cómo el curar se transformó en diagnosticar y el ayudar se transformó en tener razón. La escena que más me dolió fue una de hacía solo 2 meses. Estaba en mi consulta con una mujer mayor, diagnosticada con Alzheimer temprano. Ella lloraba, asustada. Y yo estaba mirando el reloj, pensando en que llegaba tarde a una cena. Le receté unos fármacos, le di una palmada en el hombro sin mirarla y llamé al siguiente. En la revisión de vida no vi la escena desde mis ojos. La viví desde dentro de ella. Sentí su terror absoluto a perder su mente. Sentí su soledad y sentí el frío glacial de mi indiferencia como un cuchillo en su pecho. Sentí cómo mi prisa la hizo sentirse un estorbo, un objeto roto. Ese dolor me tiró al suelo de la dimensión astral. Lloré, pero no lágrimas de agua, sino vibraciones de arrepentimiento. ¿Cómo pude ser tan ciego?, grité. Yo creía que era un buen médico. Salvaba vidas. Salvabas cuerpos, corrigió Lucas con suavidad, agachándose a mi lado. Y eso tiene mérito, Eduardo. Nadie dice que no fueras brillante técnicamente, pero olvidaste que el cuerpo es solo el vehículo. Tratabas al coche e ignorabas al conductor, y al hacer eso te estabas secando por dentro. Tu corazón físico colapsó porque tu corazón espiritual estaba atrofiado. Me quedé allí, flotando en ese espacio de verdad desnuda, asumiendo el peso de mi arrogancia. Entendí que el éxito en la tierra no vale nada aquí si no está impregnado de amor. Puedes ser el hombre más rico o el científico más premiado, que si no has tocado el corazón de los demás con bondad, llegas aquí como un mendigo espiritual. Yo me sentía un mendigo. Quiero quedarme, le dije a Lucas. No puedo volver a ese mundo de máscaras y mentiras sabiendo lo que sé ahora. Me dolería demasiado. Además, mi cuerpo está muerto. Lo vi. Tu cuerpo está en un umbral, dijo Lucas. Todavía hay un hilo de plata conectándote, aunque es muy fino. Los médicos han conseguido un ritmo cardíaco muy débil, pero tu cerebro no tiene actividad. Estás en lo que llamáis coma profundo. Para ellos eres un vegetal. Para nosotros estás en la sala de espera. Lucas me levantó y me llevó ante una especie de espejo gigante, pero no reflejaba mi imagen. Reflejaba futuros posibles. Eran líneas de tiempo que se ramificaban. Tienes una elección, Eduardo, y es una elección real. Nadie te va a obligar. El libre albedrío es la ley suprema, incluso aquí. Señaló la parte izquierda del espejo. Opción A. Te quedas. Tu cuerpo muere definitivamente en los próximos 10 minutos. Cruzarás a la luz, te reunirás con Elena, descansarás, estudiarás y dentro de un tiempo, que aquí no existe,
Planificarás tu próxima encarnación para aprender lo que no aprendiste en esta. Es un camino de paz. Nadie te juzgará. Miré esa opción con deseo. La paz, el reencuentro con Elena, el fin de la lucha. Parecía el paraíso. Opción B, continuó Lucas señalando a la derecha. Vuelves, pero escucha bien, porque el precio es alto. Si vuelves, tu cuerpo estará dañado, tendrás secuelas. Tu carrera académica se acabará porque nadie creerá lo que vas a contar. Te llamarán loco. Tus colegas se burlarán de ti, perderás tu prestigio y tendrás que vivir con la nostalgia de este lugar cada día de tu vida, como un exiliado que recuerda su patria pero no puede volver. Sentirás el dolor ajeno con una intensidad que a veces te parecerá insoportable, porque al abrir tu conciencia se ha roto el caparazón que te protegía. Miré esa línea de tiempo. Me vi a mí mismo en una silla de ruedas intentando hablar. Vi a gente riéndose de mí en un plató de televisión. Vi soledad, vi incomprensión. ¿Por qué iba a elegir eso?, pregunté horrorizado. Es un infierno. Mira más de cerca, me instó Lucas. Me acerqué al espejo y entonces vi los detalles. Me vi hablando en un pequeño centro cívico, no en una gran universidad. Había pocas personas, pero vi sus caras. Vi a una madre que había perdido a su hijo, escuchándome con lágrimas en los ojos, y vi cómo una luz se encendía en su pecho, una luz de esperanza real. Vi a un hombre moribundo en un hospital y me vi a mí mismo a su lado, no mirando el reloj, sino cogiéndole la mano, ayudándole a cruzar sin miedo, explicándole el mapa del territorio que yo ya conocía. Vi cómo mi testimonio salvaba a miles de personas no de la muerte física, sino de la muerte en vida, del terror, de la desesperanza. Vi que mi sufrimiento físico sería la llave para abrir el corazón de otros. Si vuelves, dijo Lucas, serás un puente entre la ciencia y el espíritu. Y hay mucha gente, Eduardo, muchísima gente sufriendo en la orilla del materialismo, esperando a que alguien les tienda una mano con credibilidad para cruzar. Tú tienes el lenguaje de la ciencia y ahora tienes la experiencia del espíritu. Eres el candidato perfecto, pero, repito, va a doler. La duda me desgarraba. Por un lado, la felicidad eterna con mi esposa. Por otro, una misión de servicio dolorosa en un cuerpo roto. Pensé en Elena. ¿Qué querría ella?, pregunté. Ella no puede decidir por ti, dijo Lucas, pero ella te ama por lo que eres capaz de dar. En ese momento sentí un tirón brutal en el estómago. Algo estaba pasando abajo. Están a punto de desconectarte o de estabilizarte. Depende de tu voluntad, dijo Lucas. Tienes que decidir ya. Cerré mis ojos astrales y busqué en mi interior. No en mi mente, sino en esa chispa divina que ahora sabía que era yo. Y recordé la cara de la madre de Lucas. Recordé el dolor de esa mujer con Alzheimer. Y pensé, si puedo evitar que una sola persona muera con el miedo con el que yo viví, habrá valido la pena. Voy a volver, dije, aunque mi voz temblaba. Lucas sonrió con un orgullo radiante. Puso su mano en mi pecho. Valiente elección, doctor, pero no vas a volver solo. Te vamos a dar un regalo, una capacidad. No volverás siendo el mismo Eduardo. Vas a traer algo de aquí contigo, algo que te permitirá ver lo que otros no ven, pero que también te obligará a mantener una responsabilidad terrible. ¿Qué es?, pregunté, sintiendo como el vórtice de succión hacia mi cuerpo empezaba a girar con violencia. «Vas a ver los hilos», susurró Lucas mientras su imagen se desvanecía. «Vas a ver quién se va y quién se queda, y no podrás interferir». Y entonces el universo se rompió.
La paz dorada, la música celestial, la presencia de Lucas, todo fue absorbido por un túnel de oscuridad vertiginosa. Sentí frío, un frío atroz. Sentí peso, como si me hubiera caído una montaña encima. Sentí dolor, un dolor agudo, punzante, rítmico, y oí un sonido horrible, mecánico, repetitivo. Bip, bip, bip. Abrí los ojos. La luz blanca no era la del astral, era la de los fluorescentes de la unidad de cuidados intensivos. Tenía un tubo en la garganta que me ahogaba. Tenía las manos atadas a la cama. Intenté gritar, pero solo salió un gorgoteo. Una enfermera se acercó corriendo. «Doctor, el paciente de la cama 4 ha despertado. Es un milagro, estaba plano». Me miró a los ojos y yo la miré a ella. Y entonces supe que Lucas no había mentido. El regalo estaba ahí. No vi solo a la enfermera. Vi una luz grisácea alrededor de su cabeza, una nube de preocupación, y vi algo más. Vi un hilo dorado, finísimo, que salía de su pecho y se perdía hacia arriba. Pero lo más aterrador fue cuando entró el médico de guardia, mi antiguo colega Martínez. Lo miré y vi que su hilo no era dorado, su hilo estaba negro y cortado, oscilando sobre su cabeza como una mecha a punto de consumirse. En ese instante, con el tubo en la boca y el dolor destrozándome el pecho, comprendí la magnitud de mi condena y de mi don. Sabía algo que él no sabía. Sabía que le quedaban menos de 3 días de vida, y la pregunta que me golpeó entonces y que te lanzo a ti ahora es: ¿qué harías tú si supieras la fecha de caducidad de todos los que te rodean, pero tuvieras prohibido decírselo? Prepárate, porque lo que viví en los meses siguientes a mi resurrección fue más difícil que la propia muerte, y te va a enseñar a valorar cada segundo de aire que respiras. Los primeros días en la UCI fueron un infierno sensorial que ninguna facultad de medicina te prepara para entender. Imagina que te han quitado la piel y que cada brisa, cada sonido, cada pensamiento ajeno te toca directamente en los nervios desnudos. Eso es lo que pasa cuando vuelves de la dimensión astral. Tu conciencia se ha expandido tanto que ya no cabe en el cuerpo, y el cuerpo aprieta, duele, pesa. Pero lo peor no era el dolor físico de las costillas rotas por la reanimación, ni la quemadura del desfibrilador en el pecho. Lo peor era la visión. No podía apagarlo. Abría los ojos y allí estaban hilos de luz, campos energéticos, manchas de colores flotando sobre las cabezas de las enfermeras, de los celadores, de mis propios compañeros que venían a visitarme con cara de circunstancia. Veía sus emociones antes de que hablaran. Veía la envidia amarilla y viscosa de un adjunto que aspiraba a mi puesto. Veía la compasión rosada y cálida de un auxiliar que me limpiaba con delicadeza. Veía el miedo gris plomo de los residentes que temían equivocarse con la medicación del gran catedrático. Pero nada me aterrorizaba más que el hilo negro del doctor Martínez. Martínez era un hombre robusto, de 50 y pocos años, jefe de cardiología, un tipo que se cuidaba, corría maratones y comía sano. Según la medicina que yo había enseñado durante 30 años, era un roble. Pero mis nuevos ojos veían otra cosa. Su hilo vital, esa conexión luminosa que nos ata a la fuente, estaba deshilachado, carbonizado, oscilando precariamente sobre su coronilla. Cada vez que entraba en mi box para revisar mi monitor, yo sentía una urgencia vomitiva de gritarle: «Vete a casa, abraza a tus hijos, deja de trabajar ahora mismo». Pero la voz de Lucas resonaba en mi cabeza con una claridad marcial. «No interfieras, el libre albedrío es sagrado. Si le dices que va a morir,
Le robas su proceso, le robas su despedida inconsciente, le inyectas miedo en lugar de vida. Era una tortura. Yo estaba allí, atado a los cables, sabiendo que el hombre que me tomaba el pulso tenía menos tiempo que yo. «Te veo bien, Eduardo», me dijo Martínez al segundo día, con esa sonrisa profesional que usamos los médicos para no involucrarnos demasiado. «Has tenido una suerte que no te la crees. Estuviste muerto casi 4 minutos. Tu cerebro debería ser puré, pero mira, parece que sigues siendo el mismo genio cascarrabias de siempre». Me mordí la lengua hasta hacerme sangre. «Carlos», le dije con la voz ronca por el tubo, «tómate unos días libres. Te veo cansado». Él soltó una carcajada seca. «¿Yo? ¿Qué va? Estoy en mi mejor momento. Además, con tu baja, alguien tiene que llevar el departamento. No te preocupes por mí. Preocúpate por recuperar ese miocardio». Salió de la habitación silbando. Yo cerré los ojos y vi, con mi visión interna, cómo su hilo se tensaba hasta el límite. Al día siguiente, el caos estalló en la planta. Oí carreras, gritos, el sonido inconfundible del código azul por megafonía. No necesité preguntar, lo supe. Sentí el chasquido energético en el ambiente, como cuando se funde una bombilla potente en una habitación pequeña. Una enfermera entró en mi box llorando para cambiarme el suero. «¿Qué ha pasado?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Es el doctor Martínez», sollozó. «Ha caído fulminado en el pasillo. Un aneurisma cerebral masivo. No han podido hacer nada». El silencio que siguió a esa frase fue el sonido más fuerte que he escuchado en mi vida. Fue la confirmación brutal, física e irreversible de que no estaba loco. Mi regalo funcionaba y era una maldición. Había visto la muerte de mi colega días antes de que ocurriera y mi silencio, aunque impuesto por leyes espirituales, me pesaba como una losa de granito. Me di cuenta de que mi vida anterior, esa vida cómoda de diagnósticos y certezas, había terminado para siempre. Ahora era un vigilante, un testigo mudo del destino ajeno. ¿Te imaginas vivir así? ¿Te imaginas mirar a tu pareja, a tu hijo, a tu madre y ver un contador regresivo sobre sus cabezas? Suscríbete al canal si quieres saber cómo aprendí a gestionar esta carga sin volverme loco y por qué a veces la ignorancia es, efectivamente, la mayor felicidad. La recuperación física fue lenta, pero la recuperación mental fue una partida de ajedrez contra el sistema que yo mismo había ayudado a construir. A la semana me enviaron a un psiquiatra. Era el protocolo estándar para supervivientes de paradas cardíacas prolongadas con episodios alucinatorios. El psiquiatra era un hombre joven, el doctor Valladares, que había sido alumno mío años atrás. Se sentó frente a mí con su libreta, mirándome con una mezcla de respeto y lástima clínica. «Eduardo», me dijo suavemente, «las enfermeras dicen que hablas solo, que dices ver luces, que predijiste la muerte de Carlos. Entendemos que el trauma de la hipoxia puede generar confusiones. Es el síndrome de Lázaro, mezclado con un poco de delirio postraumático». Lo miré. Su hilo era dorado, fuerte, vibrante. Tenía una vida larga por delante, pero vi algo más en su campo energético, una mancha morada en la zona del estómago. Preocupación, culpa. «No estoy delirando, Jaime», le dije, usando su nombre de pila. «Y tampoco tengo hipoxia. Mi cerebro está más oxigenado que el tuyo». Él anotó algo en su libreta. «Paciente sin conciencia de enfermedad, seguramente». «Cuéntame qué ves», me retó. Sabía que si le decía la verdad, si le hablaba de Lucas, de la ciudad de cristal, de los hilos, me medicarían.
Me darían antipsicóticos que nublarían mi conexión, que cerrarían mi tercer ojo químico a la fuerza. Tenía que mentir para ser libre. Tenía que fingir ser el materialista que ellos esperaban que fuera. Pero no pude resistirme a darle una pequeña prueba, solo una. Veo que estás preocupado por tu mujer, Jaime. Veo que tenéis problemas para concebir. Y veo que te culpas a ti mismo, aunque los análisis digan que todo está bien. El bolígrafo se detuvo en el aire, levantó la vista, pálido. ¿Cómo sabes eso? No se lo he dicho a nadie en el hospital. Lo veo en tu energía, respondí tranquilo. Tienes un bloqueo en el segundo chakra, el de la creatividad y la generación. Estás tan obsesionado con ser un psiquiatra perfecto que has congelado tu vitalidad. Suéltate, Jaime. Deja de analizarlo todo, y el niño vendrá. Se quedó mirándome como si yo fuera un extraterrestre. Hubo un momento de tensión absoluta donde vi cómo su mente racional luchaba contra la verdad emocional de mis palabras. Finalmente, carraspeó, cerró la libreta y se puso de pie. Te daré el alta psiquiátrica, Eduardo, pero te recomiendo descanso, mucho descanso. Y gracias. Salió de la habitación temblando ligeramente. Yo suspiré. Había ganado la primera batalla, pero la guerra acababa de empezar. Aprendí la primera regla del retornado. La verdad solo se puede administrar en dosis homeopáticas o la gente se asusta y te ataca. Cuando por fin volví a casa, a mi ático en el centro de Madrid, me enfrenté a la soledad de una forma nueva. Antes, mi casa era mi refugio, mi castillo de silencio. Ahora se sentía vacía, pero no porque no hubiera gente, sino porque no había vibración. Las paredes, los muebles de diseño, los libros, todo me parecía muerto, materia inerte de baja frecuencia. Me sentaba en el sofá y echaba de menos la luz líquida del astral con una nostalgia que me hacía llorar durante horas. Era como haber vivido en un palacio de oro y regresar a una cueva de barro. Miraba la foto de Elena en la repisa y ya no sentía dolor, sentía impaciencia. «Espérame», le susurraba, «tengo trabajo que hacer aquí, pero guárdame el sitio». Decidí que tenía que volver a trabajar, no por dinero ni por prestigio, eso ya me daba igual, sino porque necesitaba probar si podía usar mi don para curar de verdad, no solo para tapar síntomas. Mis colegas me recibieron con frialdad. Para ellos, yo era el que volvió de la muerte y se volvió raro. Me miraban con recelo, pero los pacientes eran otra historia. Empecé a pasar consulta de nuevo y fue fascinante. Entraba un paciente con migrañas crónicas y yo no veía solo un cerebro inflamado. Veía una nube negra de ira reprimida alrededor de su cuello. Entraba alguien con problemas digestivos y yo veía el miedo al futuro anudado en sus intestinos. Dejé de recetar tantos fármacos. Empecé a hacer preguntas incómodas. ¿A quién no ha perdonado todavía?, le pregunté a un ejecutivo con úlcera sangrante. ¿Qué tiene que ver eso con mi estómago, doctor?, me respondió ofendido. Tiene todo que ver. Su estómago está digiriendo su propio rencor porque usted no es capaz de digerir la traición de su hermano. El hombre se echó a llorar allí mismo. Llevaba 10 años sin hablarse con su hermano. Hablamos durante 1 hora, no de medicina sino de la vida. Salió de la consulta sin receta, pero con la decisión de llamar a su hermano. 2 semanas después, su úlcera había cicatrizado un 80%. Mis colegas decían que era el efecto placebo. Yo sabía que era el efecto conciencia, pero el universo, o Lucas, o quien sea que dirija este teatro, no me iba a dejar vivir en esa zona de confort de médico chamán por mucho tiempo.
me tenían preparada una prueba de fuego, una prueba que desafiaría mi juramento de no interferir. Ocurrió una tarde de invierno, 3 meses después de mi regreso. Estaba terminando mi turno cuando vi a Clara en el pasillo. Clara era una de mis residentes favoritas, brillante, 28 años, con una vocación que me recordaba a la mía cuando era joven. Siempre sonreía, siempre estaba dispuesta a hacer guardias extra. Era la alegría de la planta. Pero ese día, cuando la vi caminar hacia el ascensor, me detuve en seco. Su hilo no estaba dorado, ni siquiera estaba gris. Su hilo estaba parpadeando. Era una luz estroboscópica, negra y roja, y alrededor de su cabeza había una formación energética que yo nunca había visto en vivo, pero que reconocí instintivamente por la información que me descargaron en el archivo, la nube de la autólisis. Era la marca del suicidio inminente. No era una enfermedad física, era una decisión del alma de abortar la misión. Clara estaba planeando matarse, y lo iba a hacer pronto, muy pronto, quizás esa misma noche. Me quedé paralizado en medio del pasillo con las carpetas de los pacientes en la mano. La regla de Lucas resonó en mi cabeza. El libre albedrío es sagrado. No interfieras en los procesos kármicos. Si ella había decidido irse, ¿quién era yo para detenerla? Quizás su alma ya había cumplido lo que venía a hacer. Quizás interferir sería un error cósmico. Pero entonces la miré, la vi físicamente. Vi sus hombros caídos, su mirada perdida en el vacío mientras esperaba el ascensor. Y sentí, con mi empatía amplificada, su dolor. Era un dolor denso, pegajoso, un pozo de soledad absoluta. Sentí que ella creía que a nadie le importaba si vivía o moría. Sentí que se sentía invisible, y yo la veía. Yo la veía más que nadie en el mundo en ese momento. ¿Era interferir, darle amor? ¿Era violar el libre albedrío? ¿Recordarle su propia luz? Me di cuenta de que había una trampa en la regla de Lucas, o tal vez una prueba de interpretación. La no interferencia se refiere a la manipulación, al control. Pero el amor nunca es una interferencia. El amor es la única variable que puede cambiar la ecuación sin romper el equilibrio. El ascensor llegó, las puertas se abrieron, Clara entró y se giró para pulsar el botón. Sus ojos se cruzaron con los míos por un segundo. Estaban muertos en vida. En ese instante tomé una decisión que iba en contra de mi lógica científica y quizás de las leyes astrales, pero que nacía de mi humanidad recuperada. «Clara, espera», grité, corriendo hacia el ascensor antes de que las puertas se cerraran. Metí la mano, forzando el mecanismo de seguridad. Las puertas rebotaron y se abrieron. Ella me miró asustada. «Doctor Castillejo, ¿pasa algo?» Terminé mi turno. Yo ya me iba. Entré en el ascensor y dejé que las puertas se cerraran detrás de mí, encerrándonos en ese cubo de metal. Estábamos solos. Su hilo parpadeaba violentamente, como una cuenta atrás. Tenía segundos, minutos quizás, para cambiar una frecuencia vibratoria que llevaba meses colapsando. «No, Clara, no te vas», le dije, mirándola fijamente a los ojos, ignorando su confusión. «No te vas a ir a casa a hacer lo que estás pensando hacer». Ella dio un paso atrás, chocando contra el espejo del fondo. Su cara se puso blanca. ¿De qué habla?» «Hablo de las pastillas que llevas en el bolso», dije, arriesgándome al todo por el todo. No las veía físicamente, pero olía la intención química en su aura. «Hablo de la carta que has escrito. Hablo de que crees que no vales nada, que has fallado, que estás sola». Ella empezó a temblar.
Las lágrimas brotaron de golpe, rompiendo la máscara de eficiencia. ¿Cómo? Balbuceó. ¿Usted me ha espiado? ¿Ha mirado mi taquilla? Nadie te ha espiado, Clara. Te estoy viendo. Estoy viendo tu dolor. Y es mentira. Todo lo que te está diciendo tu mente ahora mismo es una mentira biológica. Me acerqué a ella, no como un jefe, no como un profesor, como un ser humano. Escúchame bien. He estado allí. He estado en el otro lado. Y sé que tu misión aquí no ha terminado. Tienes un potencial de luz que ni tú misma imaginas. Si te vas hoy, te vas a perder la mejor parte de tu película. Ella se derrumbó, cayó al suelo del ascensor, llorando con un aullido desgarrador, soltando meses de presión acumulada. Me arrodillé a su lado y la abracé. Y mientras la sostenía, ocurrió algo extraordinario. Vi su hilo. El parpadeo negro y rojo se detuvo. La vibración se estabilizó y poco a poco, muy lentamente, el color empezó a cambiar. Del gris plomo pasó a un violeta tenue y luego a un dorado pálido. La decisión se había revertido. El futuro había cambiado en ese ascensor. Entendí entonces que el futuro no está escrito en piedra, está escrito en agua, y que un acto de compasión radical puede reescribir el destino. No había violado el libre albedrío. Le había dado una nueva opción que su dolor le impedía ver, pero mi intervención tuvo un precio. Cuando salimos del ascensor y la llevé a urgencias para que la atendieran, esta vez como paciente psiquiátrica voluntaria, no como suicida, sentí un mareo súbito. Un pitido agudo me taladró el oído izquierdo. Me sangró la nariz. Era el coste energético. Había usado mi propia vitalidad para arrancar el motor de ella. Me senté en una silla del pasillo, limpiándome la sangre con un pañuelo, sintiéndome agotado como si hubiera corrido una maratón, y entonces lo vi a él. Al final del pasillo, entre el ir y venir de camillas, había una figura que no era humana. No era Lucas, era algo más denso, más oscuro, pero no maligno. Era una especie de auditor del sistema, una sombra alargada que me observaba sin rostro. Sabía quién era, o qué era. Era la consecuencia. Había alterado el plan. Había salvado una vida que estaba marcada para terminar, y el universo busca el equilibrio. La figura levantó una mano y señaló hacia la salida del hospital, y luego desapareció. Entendí el mensaje. Mi tiempo en el anonimato se había acabado. Ya no podía esconderme en mi consulta jugando a ser el médico sabio. Había cruzado una línea. Si quería seguir salvando gente, si quería seguir usando este don, tenía que hacerlo a lo grande. Tenía que exponer la verdad, aunque eso significara destruir mi carrera para siempre. Pero había algo más inquietante. Mientras me recuperaba del mareo, noté que mi visión había cambiado de nuevo. Ya no solo veía los hilos individuales. Ahora, al mirar el hospital, veía una red negra, pegajosa, que cubría todo el edificio. Una entidad colectiva de miedo y enfermedad que se alimentaba de los pacientes. Y supe que mi próxima batalla no era contra un diagnóstico ni contra un suicidio. Era contra esa oscuridad que infectaba el sistema entero. Saqué mi teléfono. Marqué el número de un periodista científico que llevaba meses pidiéndome una entrevista sobre mi milagrosa recuperación. «Hola, Roberto», dije con la voz firme. «Soy el doctor Castillejo. ¿Sigues queriendo esa exclusiva? Bien, tráete las cámaras y tráete a un notario, porque lo que voy a contar no lo vas a poder creer y necesito que quede constancia legal antes de que intenten incapacitarme». Colgué el teléfono. Mi corazón, ese corazón remendado y cicatrizado, latía con fuerza. Tenía miedo.
sí, un miedo atroz a ser ridiculizado, a perder mi licencia, a ser encerrado. Pero miré hacia urgencias, donde Clara estaba siendo atendida, viva, respirando, con su hilo dorado brillando de nuevo, y supe que valía la pena. Lo que no sabía es que al hacer esa llamada había activado fuerzas que no solo querían silenciarme, sino que querían usar mi don para fines mucho más oscuros. Porque, amigos míos, no todos los que conocen la dimensión astral son seres de luz. Hay quienes conocen el secreto y lo usan para el poder. Y yo acababa de encenderme como un faro en la noche, atrayendo la atención de los depredadores que se mueven entre los mundos. ¿Estás preparado para saber quién controla realmente el sistema de la muerte? Porque la entrevista que estaba a punto de dar iba a destapar la caja de Pandora. La entrevista se programó en un estudio de televisión en las afueras de Madrid, un lugar que vibraba con una ansiedad eléctrica que me erizaba la piel. Roberto, el periodista, había conseguido un espacio en prime time, vendiendo la historia como el delirio místico del neurólogo estrella. Yo sabía que me estaban llevando al matadero mediático. Querían ridiculizarme, convertirme en un meme, en el loco de la semana para que la sociedad pudiera reírse y seguir ignorando la verdad incómoda de la muerte. Pero yo no iba allí a defenderme, iba a sembrar. Cuando me senté bajo los focos, sentí el calor artificial quemándome la cara, muy diferente a la luz fría y nutritiva del astral. El plató estaba lleno de técnicos, maquilladores y productores, y entonces con mi visión ampliada vi lo que realmente estaba pasando. No era solo un programa de televisión. Sobre el techo del estudio, en el plano etérico, había una masa oscura, una nube densa y viscosa que se alimentaba de la atención de los millones de espectadores. Entendí de golpe cómo funciona el sistema. El miedo vende, el drama vende, y esa energía emocional que la gente suelta frente a la pantalla no desaparece, es recolectada. Estaba en la boca del lobo, en una granja de energía humana. Doctor Castillejo, empezó Roberto con un tono escéptico, cruzando las piernas. Usted afirma que murió, viajó a otra dimensión y volvió con superpoderes. ¿No cree que es más plausible que su cerebro, privado de oxígeno, sufriera una cascada de neurotransmisores, un viaje químico similar al DMT? Miré a la cámara. No vi una lente de cristal. Vi un túnel negro que conectaba con millones de salones en todo el país. Vi a las abuelas solas, a los padres preocupados, a los jóvenes perdidos, y decidí hablarles a ellos, no a Roberto. Roberto, dije con una calma que hizo que el silencio en el plató se volviera denso. La química del cerebro explica el cómo, pero no explica el quién. Si rompes una radio, la música deja de sonar, pero la onda de radio sigue en el aire. Mi radio se rompió, pero yo seguí emitiendo, y lo que vi allí no fue un sueño, porque volví con información. ¿Qué información?, preguntó él, buscando el titular sensacionalista. Información como la que te voy a dar ahora. Me incliné hacia él. ¿Tienes miedo, Roberto? Tienes un miedo atroz a la oscuridad desde que tenías 6 años, porque viste algo en tu habitación que tus padres te dijeron que era una pesadilla, pero no lo fue. Viste a tu abuelo despedirse, y todavía hoy duermes con la puerta entreabierta. Roberto se puso pálido. El maquillaje no pudo ocultar la sangre huyendo de su rostro. Eso es privado, balbuceó, perdiendo el control de la entrevista. No hay nada privado en el universo, continué, elevando la voz para traspasar la pantalla. Todo está registrado,
y he venido aquí para deciros algo que el sistema no quiere que sepáis. La muerte no duele. El infierno no existe como lugar de castigo. Lo creáis vosotros aquí con vuestra culpa. ¿Y vuestros muertos? Vuestros muertos no están lejos. Están a un pensamiento de distancia. En ese momento, las luces del plató parpadearon. No fue un fallo eléctrico. Fue una respuesta vibracional. Al decir la verdad sin miedo, elevé la frecuencia de la sala y la nube oscura que había en el techo empezó a disolverse. Sentí una presión brutal en la cabeza, un ataque psíquico directo. Alguien o algo no quería que siguiera hablando, pero recordé a Lucas, recordé a Elena y me anclé en el amor. Nos han enseñado a temer a la muerte para controlarnos en vida, dije mirando fijamente a la cámara, porque quien no tiene miedo a morir no puede ser chantajeado, no puede ser esclavizado, sois libres, sois eternos y ellos os están esperando para celebrarlo, no para juzgaros. La entrevista se cortó abruptamente. Problemas técnicos, dijeron. Me sacaron del estudio casi a empujones, pero ya era tarde. La semilla estaba plantada. Al día siguiente, mi vida tal como la conocía se desintegró. El colegio de médicos me abrió un expediente disciplinario por falta de idoneidad mental. La universidad canceló mis clases. Mis cuentas bancarias fueron bloqueadas preventivamente por una supuesta investigación fiscal que apareció de la nada. El sistema reaccionó con una violencia administrativa implacable. Me querían pobre, solo y desacreditado, pero entonces empezaron a llegar los correos, miles, no exagero, miles de mensajes de personas que me decían: «Doctor, yo también lo vi. Doctor, gracias. Por primera vez en 20 años he dormido en paz. Doctor, mi hijo murió y sentía que me estaba volviendo loca, pero usted me ha confirmado lo que mi corazón sabía». Me di cuenta de que había perdido mi carrera, pero había encontrado mi tribu. Sin embargo, la verdadera prueba final no vino de las instituciones humanas, sino de la cúpula que mencioné antes. Una semana después de la entrevista, recibí una visita en mi ático. No llamaron al timbre, simplemente entraron. Eran 2 hombres. Vestían trajes caros, impecables, de corte italiano. Parecían ejecutivos de alto nivel o funcionarios del gobierno. Pero cuando los miré con mi visión ampliada, sentí náuseas. No tenían hilo dorado, no tenían luz. Sus auras eran agujeros negros, vacíos que absorbían la luz a su alrededor. Eran cascarones, personas que habían vendido su conexión espiritual a cambio de poder material y que ahora servían a entidades de muy baja vibración. «Doctor Castillejo», dijo el más alto, sentándose en mi sofá sin permiso, «nos ha causado usted un problema logístico importante. La gente está agitada. El índice de consumo de antidepresivos ha bajado un 0,4% esta semana. Eso es mucho dinero. Y la gente que no tiene miedo trabaja peor, consume menos y obedece mal». «¿Quiénes sois?», pregunté, manteniéndome de pie, visualizando un escudo de luz dorada a mi alrededor. «Somos los arquitectos», dijo con una sonrisa fría, «o los facilitadores. Mantenemos la granja funcionando. Y usted, Eduardo, tiene un talento que nos interesa. Puede ver los hilos, puede predecir la muerte». Sacó una carpeta y la puso sobre la mesa. «Imagínese lo que pagarían ciertas aseguradoras por saber la fecha exacta de muerte de sus clientes. Imagínese lo que pagarían los ejércitos. Imagínese lo que pagaría la élite política. Queremos contratarle. Le devolveremos su prestigio. Le daremos una cátedra, dinero ilimitado, lo que quiera.
Solo tiene que trabajar para nosotros. Tiene que usar su don para el sistema, no contra él. La oferta era tentadora en el plano material, recuperar mi vida, dejar de ser el loco. Pero miré sus hilos cortados y supe que si aceptaba, mi luz se apagaría para siempre. Me convertiría en uno de ellos. Un vampiro energético. ¿Y si me niego?, pregunté. El hombre suspiró, como si le aburriera la moralidad. Entonces tendremos que apagarle nosotros. No le mataremos, eso sería muy ruidoso y le convertiría en un mártir. Simplemente le drenaremos. Haremos que su vida sea tan insoportable, tan llena de desgracias casuales, que usted mismo deseará haber muerto en aquel escenario. Tenemos tecnología para atacar su mente, doctor. Podemos hacerle escuchar voces hasta que se tire por la ventana. El miedo intentó entrar en mí. Era un miedo pegajoso, helado. Sabía que no bromeaban. Tenían el poder terrenal. Pero entonces sentí una vibración familiar, un calor en el pecho. Lucas, Elena, y detrás de ellos miles de presencias. La dimensión astral no estaba lejos, estaba allí, superpuesta en mi salón. Comprendí que estos arquitectos tenían poder sobre la materia y la mente, pero no tenían poder sobre la conciencia. Eran fuertes en la oscuridad, pero impotentes ante la luz auténtica. Largo de mi casa, dije, y no fue mi voz, fue una voz colectiva. Fue la voz de todos los pacientes que había ayudado, de todos los muertos que me apoyaban. «No sabes lo que haces», gruñó el hombre, levantándose, y por primera vez vi miedo en sus ojos negros. Les estaba quemando mi frecuencia. «Lo sé perfectamente. Sé que sois parásitos, y sé que vuestro tiempo se acaba, porque la gente está despertando. No podéis tapar el sol con un dedo eternamente. ¡Fuera!». Lancé un pulso de intención, una explosión de amor y rechazo firme. Los hombres retrocedieron físicamente como empujados por un viento invisible. Sus auras parpadearon. No podían soportar la alta vibración. Salieron por la puerta casi corriendo, tropezando, convertidos en sombras asustadas. Caí de rodillas, agotado, pero libre. Había ganado, no porque fuera más fuerte, sino porque estaba conectado a una fuente inagotable y ellos solo funcionaban con baterías robadas. Desde ese día vivo una vida diferente. Vendí el ático, me mudé a una casa pequeña en la sierra, lejos del ruido de la ciudad. Ya no soy el doctor Castillejo, el eminente neurólogo. Ahora soy simplemente Eduardo. La gente viene a verme, sí. Vienen de todas partes. No les cobro, no les doy recetas. Nos sentamos bajo un pino y hablamos. Les cuento lo que vi. Les enseño a respirar. Les enseño a poner la mesa para sus muertos. Y veo cómo sus hilos se reparan. Veo cómo la ansiedad desaparece y es reemplazada por una certeza serena. He acompañado a morir a cientos de personas desde entonces. Y os aseguro que he visto fiestas de bienvenida en las habitaciones de hospital que dejarían en ridículo a cualquier celebración terrenal. He visto techos abrirse y lluvias de luz caer sobre ancianos moribundos. He visto sonrisas en el último aliento que son la prueba irrefutable de que lo mejor está por llegar. Y ahora quiero hablarte a ti. Sí, a ti que has llegado hasta el final de este video. Quizá te preguntes, ¿y yo qué hago con todo esto? Yo no veo hilos. Yo no he tenido una experiencia cercana a la muerte. No la necesitas. No necesitas morir para saber la verdad. Solo necesitas recordar. Hay una razón por la que sientes ese vacío cuando miras las estrellas. Hay una razón por la que lloras con ciertas canciones. Es tu alma recordándote que este mundo material no es tu casa definitiva. Es solo una escuela
Y es una escuela dura, sí, pero el recreo es eterno. Tus seres queridos, los que crees haber perdido, están ahora mismo a tu lado. No es una metáfora. Están en la frecuencia de la alegría, en la frecuencia de la gratitud. Si estás triste, densificas tu energía y te cuesta sentirlos. Pero si te ríes, si amas, si ayudas a alguien, subes tu vibración y te encuentras con ellos en el medio. Ellos no quieren que vayas al cementerio a hablar con una lápida de granito. Quieren que vayas a la vida. Quieren que termines los proyectos que ellos dejaron a medias. Quieren que uses sus ojos para ver la belleza del mundo. Cada vez que haces algo con amor, ellos están actuando a través de ti. Esa es la verdadera resurrección. Yo sigo viendo los hilos. Veo el mío propio y sé que se va acortando. Mi corazón físico está cansado y los ataques de aquellos que me amenazaron han dejado mella. No me queda mucho tiempo en este lado, pero no tengo miedo. Tengo una curiosidad impaciente. Sé que cuando cierre los ojos por última vez, no habrá oscuridad. Habrá una fiesta. Elena estará allí, Lucas estará allí, y todos aquellos a los que ayudé a cruzar estarán allí. Y tú también estarás allí cuando llegue tu momento. Así que, por favor, deja de vivir como si la muerte fuera un error del sistema. La muerte es la graduación. Prepárate para ella viviendo una vida de la que no te tengas que arrepentir. Ama radicalmente. Perdona rápido. Y nunca, nunca creas que estás solo. La dimensión astral no es un lugar lejano. Es el reverso de tus párpados. Si esta historia ha resonado en alguna fibra de tu ser, si has sentido ese escalofrío que es la confirmación de la verdad, suscríbete al canal. No para hacerme famoso, eso ya no me importa, sino para que seamos más. Para que creemos una red de faros tan potente que ninguna oscuridad pueda volver a controlar el sistema de la muerte. Comparte esto con alguien que esté sufriendo un duelo. Sé tú el mensajero. Yo soy Eduardo Castillejo, un médico que tuvo que morir para aprender a sanar, y te digo desde el fondo de mi alma eterna, nos vemos en la luz. Hasta pronto.